Hola, hoy vamos a abordar un tema de vital importancia para la sociedad venezolana, como lo es el Poder Judicial y el sistema de justicia. Estos son un pilar fundamental para la convivencia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Antes de abordar el tema central, que es el Poder Judicial y el sistema de justicia, hablaremos un poco del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este artículo establece que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. El artículo menciona el acceso a la justicia. Garantiza que los sistemas legales sean accesibles para todos los individuos, independientemente de su estatus económico o social. Es el derecho de todas las personas a obtener protección y reparación de sus derechos a través de los órganos judiciales. También hace referencia a la tutela efectiva. Es un pilar fundamental del Estado de Derecho y de la protección de los derechos humanos. Asegura que el sistema de justicia funcione como un mecanismo de control frente a posibles abusos de poder. También menciona los derechos colectivos. Son esenciales para la protección de los intereses y la identidad de los grupos sociales, así como también establece una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea y transparente. Seguimos con el tema central. El Poder Judicial trabaja con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el título quinto, capítulo 3, del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, en su artículo 253, resalta que la administración de justicia es un poder que emana del pueblo y corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de sus causas y asuntos que les son propios. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los órganos de investigación penal, los auxiliares de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia, los abogados autorizados para el ejercicio. Para comprender el funcionamiento del Poder Judicial y el sistema de justicia en Venezuela, es crucial entender la estructura jerárquica de los tribunales, la división de poderes y las funciones de los diferentes actores involucrados. Es por ello que continuamos con el artículo 254 de la Constitución. Este hace referencia a la autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Establece que se le asignará al sistema de justicia una partida anual, no menor del 2% del presupuesto ordinario nacional, y el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles ni exigir pagos por su servicio. El artículo 255 de la Constitución establece las normas para el ingreso y ascenso de la carrera judicial. Este artículo es fundamental para asegurar que el sistema judicial esté compuesto por jueces y juezas que sean competentes y estén debidamente calificados. El nombramiento y juramento de los jueces y juezas corresponden al Tribunal Supremo de Justicia. Este artículo es un pilar fundamental para la construcción de un poder judicial sólido y confiable. El artículo 256 se centra en la garantía de la imparcialidad y la independencia de los magistrados en su ejercicio de sus funciones. No podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político, partidista, sindical, ni ninguna otra función pública. Y el artículo 257 establece que el proceso judicial es un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Este artículo es clave en entender cómo se debe estructurar y llevar a cabo el proceso judicial en el país. Y continúo con los artículos del Poder Judicial y del Sistema de Justicia. El artículo 258 del título quinto, capítulo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 reconoce específicamente la justicia de paz como un medio alternativo de justicia dentro del marco legal venezolano. Este artículo forma parte del esfuerzo constitucional por establecer un sistema de justicia más accesible y participativo. Entre sus características fundamentales tenemos los fundamentos legales y objetivos. Este sistema está diseñado para ofrecer una forma alternativa de justicia más accesible y orientada a la comunidad.
Se enmarca dentro de los principios constitucionales de democracia participativa y justicia social. Busca descentralizar los procesos judiciales para hacerlos más accesibles a la población en general. Otro objetivo de este artículo es su alcance y competencia. Los jueces de paz tienen jurisdicción sobre conflictos entre vecinos, disputas de arrendamiento, conflictos de tierra y deudas, interpretación de ordenanzas locales, pensión alimentaria, derecho de los niños, convivencia de animales domésticos y otros asuntos. En su implementación y desarrollo, este enfoque comunitario promueve la democracia desde las bases, busca resolver conflictos sin necesidad de procedimientos judiciales formales y enfatiza la participación directa de la comunidad y la administración de justicia. Los requisitos para ser juez de paz son los siguientes. Debe ser venezolano, tener al menos 25 años de edad, haber residido en el territorio correspondiente durante un mínimo de 3 años y no estar sometido a ninguna condena penal. Tampoco pertenecer a la directiva de ninguna organización política, sindical o gremial, ni ser vocero de alguna organización de tipo mencionado. El artículo 259 establece la jurisdicción contencioso administrativa, que es fundamental para garantizar el control de la legalidad de los actos administrativos y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública. Este artículo es parte de un marco más amplio que busca asegurar la justicia y la transparencia en la actuación del Estado. Este artículo señala que la jurisdicción contencioso administrativo corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a otros tribunales que la ley determine. Esto implica que el Tribunal Supremo de Justicia tiene un papel central en la supervisión y resolución de conflictos que surgen entre los ciudadanos y la administración pública, asegurando que las decisiones administrativas se ajusten a la ley y respeten los derechos fundamentales. El artículo 260 establece un marco para las autoridades indígenas, permitiendo que los pueblos indígenas ejerzan su autonomía y gestionen sus asuntos internos de acuerdo con las tradiciones y costumbres. Este artículo es parte de un esfuerzo más amplio por reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas en el país, en un contexto donde históricamente han enfrentado la marginación y la discriminación. Este artículo reconoce que las autoridades legítimas de los pueblos indígenas tienen el derecho de ejercer su autonomía. Esto significa que pueden tomar decisiones sobre sus asuntos internos, lo que incluye la administración de justicia, la organización social y la gestión de recursos. Este enfoque busca fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas para autogobernarse y preservar su identidad cultural. A continuación, analizaremos el artículo 261, que establece las bases para la jurisdicción penal militar, definiendo su ámbito de competencia y su relación con el sistema judicial en general. Este artículo es fundamental para entender cómo se estructura la justicia militar en el país y su interacción con los derechos humanos y el sistema judicial ordinario. El mismo establece que la jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial. Esto implica que aunque los tribunales militares tienen funciones específicas, están sujetos a los principios y normas generales que rigen el sistema judicial en Venezuela. Esta integración busca asegurar que la justicia militar opere dentro de un marco legal que respete los derechos fundamentales. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos por naturaleza militar. Esto significa que solo pueden juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas por delitos que se relacionan directamente con su función y deberes militares, lo que podría llevar a abusos y violencias de derechos humanos. Este artículo también establece que los delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados por tribunales ordinarios. El artículo busca garantizar que los derechos humanos de los ciudadanos sean protegidos al limitar la jurisdicción militar. Esto es especialmente relevante con un contexto donde ha habido preocupación sobre el uso indebido de tribunales para juzgar a civiles, lo que podría resultar en violaciones de derechos fundamentales. El artículo 262 establece que el Tribunal Supremo de Justicia funciona en dos modalidades principales: la sala plena, conformada por todos los magistrados del tribunal, y las salas especializadas, divididas en 6 salas específicas. Entre las salas especializadas encontramos la Sala Constitucional, quien es el máximo intérprete de la Constitución,
facultada para anular leyes y decretos inconstitucionales y para resolver conflictos entre poderes públicos sobre interpretación constitucional. Sala político-administrativa, encargada de atender casos relacionados con derechos administrativos, revisar la legalidad de actos administrativos y resolver disputas entre las administraciones públicas y particulares. La sala electoral, quien supervisa procesos electorales. La sala de casación civil, que maneja los casos de derecho civil. La sala de casación penal y la sala de casación social, quien atiende los casos en derecho laboral y la seguridad social. Entre los requisitos fundamentales que señala el artículo 263 para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, tenemos que es obligatorio ser ciudadano venezolano por nacimiento. Los candidatos deben poseer un nivel académico reconocido, contar con un título en Derecho de una institución reconocida. Se requiere una experiencia profesional mínima de 15 años en el campo legal, demostrar experiencia en la práctica del derecho o encargo que evidencien su experticia legal, y es necesario demostrar capacidad para interpretar y explicar la ley de manera efectiva. También se exige una trayectoria de comportamiento ético y deben demostrar integridad profesional porque es fundamental mantener la confianza pública en el Poder Judicial. Y por último, el artículo 264 señala que los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único periodo de 12 años. Bien. Para dar continuidad al tema del sistema de justicia en Venezuela, resulta tan propicio como importante profundizar y explicar la estructura y el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales. Tal como se observa en el esquema, la estructura general del Tribunal Supremo de Justicia estará conformada por una sala plena y varias salas especializadas, cada una con competencias específicas. La sala plena será el órgano máximo del Tribunal Supremo de Justicia y está integrada por todos los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Entre sus funciones principales se encuentra resolver las causas que le sean atribuidas por la Constitución y las leyes, designar la junta directiva del tribunal y resolver las controversias que surjan entre las salas especializadas. ¿Cuáles serán estas salas especializadas? Bueno, el artículo 262 de la Constitución establece que el TSJ funcionará en las siguientes salas especializadas. Como primera, se encuentra la Sala Constitucional, la cual será la encargada de resolver asuntos relacionados con la constitucionalidad de las leyes y actos normativos. Esta sala está conformada por magistrados de igual jerarquía que los demás miembros del tribunal, aunque con la salvedad de que está dotada con especiales competencias para el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad. Esto hace que se mantenga un sistema dual en donde las demás salas y el resto de los tribunales del país van a ser los encargados de conservar el control difuso de la constitucionalidad. Al establecer la Constitución el carácter máximo y de último intérprete de las normas y principios constitucionales a la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia, generará un carácter vinculante para las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia, ya que se ha dicho que la Sala Constitucional va a tener el poder de garantía de la Constitución que está atribuido para asegurar la integridad, ¿sí? Sin embargo, la Sala últimamente ha comenzado a emitir decisiones que no se limitan solo a declarar la inconstitucionalidad de algunas leyes de acuerdo a sus competencias, sino que, por el contrario, la sala ha ido más allá de ese ejercicio y se ha concentrado últimamente, en base a su poder de integridad y de garantía, a activarse
como un legislador positivo. Esto es al punto de llegar a derogar artículos de leyes. También se ha tomado la atribución de redactar nuevos artículos, creando procedimientos nuevos y reformando nuevas bases legislativas, lo cual puede considerarse una invasión al propio texto fundamental, al propio texto constitucional, y llega a invadir un poco lo que es las funciones del poder legislativo. Por otra parte, encontramos la Sala Político-Administrativa, la cual es competente en materia de administración pública y actos de órganos del Estado. También se encuentra la Sala Electoral, que se ocupa de asuntos relacionados con el sistema electoral y la legalidad de los comicios electorales. La Sala de Casación Civil conoce en segunda instancia los casos civiles. La Sala de Casación Penal, por su parte, conoce en segunda instancia los actos relacionados con los casos penales. Y por último, la Sala de Casación Civil conocerá en segunda instancia casos relacionados con el derecho agrario, laboral y en materia de protección de menores. No obstante, las funciones de cada sala se encuentran establecidas en los artículos 24 y subsiguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Comenzando con las atribuciones de la Sala Plena, se establece en primer lugar que es la encargada de declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente de la República y conocerá de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional hasta la sentencia firme. Como segundo lugar está la atribución de declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del vicepresidente, ministros, procurador de la República, fiscal general o defensor del pueblo. También está la atribución de dirimir conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia de distintas competencias materiales, cuando no existe una sala competente para dicha materia, y los demás que establezca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente, en el artículo 25 se establecen también las atribuciones de la Sala Constitucional. Entre las más importantes están declarar la nulidad total o parcial de leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con la Constitución. También está declarar la nulidad total o parcial de actos con rango de ley que sean dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con la Constitución. Además de revisar en todo caso, aún de oficio, la constitucionalidad de decretos que declaren estados de excepción y que sean dictados por el presidente de la República, entre otras atribuciones. Por su parte, la Sala Político-Administrativa tiene sus competencias contempladas en el artículo 26, donde entre las que se mencionan están las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, municipios y algún instituto autónomo, las demandas que se ejerzan la República, los estados, municipios, entre el público, el aspecto público y la empresa, en la cual la República, los estados y municipios o cualquier ente mencionado tenga participación decisiva. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades antes enumeradas, entre otras funciones ampliamente descritas en el precitado artículo. Con respecto a la Sala Electoral, sus competencias están descritas en el artículo 27 y algunas de ellas serán conocer demandas contencioso-electorales que se interpongan contra actos, actuaciones y omisiones de los órganos del poder electoral, conocer demandas contencioso-electorales que se interpongan contra actos de naturaleza electoral que emanen de sindicatos, organizaciones gremiales, colegios profesionales, organizaciones sin fines de lucro y universidades. Y por último, conocer de demandas de amparo constitucional de contenido electoral distintas a las atribuidas a la Sala Constitucional. En el artículo 28 están las competencias de la Sala de Casación Civil, que entre otras es conocer el recurso de casación en los juicios civiles, mercantiles y marítimos. Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras
de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales o la ley, y las demás que establezca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 29 están las atribuciones de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, entre las que están declarar si hay o no lugar para que se solicite o se conceda extradición, conocer recursos de casación, conocer solicitudes de erradicación de juicio y demás que establezca la Constitución. Por último, tenemos la Sala de Casación Social en su artículo 30, a la cual le compete conocer el recurso de casación en juicios de trabajo, familia, protección del niño y del adolescente, conocer en alzada recursos contenciosos administrativos, conocer recursos de control de legalidad y demás que establezca la Constitución. Ahora bien, en el artículo 31 establecen las competencias comunes a las salas, las cuales serán solicitar de oficio o a petición de parte de algún expediente que curse ante otro tribunal y abocarlos a los casos que disponga la ley, conocer los recursos de hecho que les sean presentados, conocer juicios que se ventilen varias pretensiones conexas siempre que al tribunal le esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas, decidir conflictos de competencia entre los tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no existe un tribunal superior común a ellos en el orden jerárquico, entre otras atribuciones establecidas en el mismo artículo. Tal como se observa en el esquema, la Sala Plena designará una junta directiva del Tribunal Supremo de Justicia. Estará integrada por un presidente, un primero y segundo vicepresidente, y las 3 directores que presidirán respectivamente las salas que conformen. En ningún caso el presidente o vicepresidente, segundo vicepresidente y 3 directores serán miembros de una misma sala. Esta junta directiva será el órgano administrativo del Tribunal Supremo de Justicia y entre sus funciones principales tendrá administrar los recursos humanos y materiales del tribunal y organizar las sesiones ordinarias y extraordinarias. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia constará de una comisión judicial que estará compuesta por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la Inspectoría de Tribunales, ambos adscritos a la Sala Plena. En cuanto a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, estará dirigida por la Dirección Ejecutiva, quien será designado por mayoría simple de la Sala Plena por un periodo de 7 años, teniendo como gestión administrativa la Dirección Ejecutiva, ejecutar, velar el cumplimiento de políticas, planes y programas y proyectos dictados por la Sala Plena, dirigir y evaluar los planes estratégicos e institucionales del Poder Judicial y administrar el presupuesto asignado al Poder Judicial. Y finalmente busca garantizar una gestión eficiente y transparente del Poder Judicial, el cumplimiento de las políticas judiciales establecidas por la Sala y la profesionalización y desarrollo técnico del personal judicial. Por otra parte, encontramos en esta misma comisión a la Inspectoría General de Tribunales, la cual estará dirigida por un Inspector General de Tribunales designado por la Asamblea Nacional mediante un procedimiento similar al utilizado para la designación de los magistrados, con igual duración de 7 años. Además de un Inspector General, la Inspectoría contará con un equipo técnico que incluye coordinadores, jefes de área y un cuerpo de inspectores especializados. Las funciones principales están la inspección y vigilancia, el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, la correcta administración de justicia y la eficiencia y efectividad en la gestión judicial. Todo esto a través de varios tipos de inspecciones, como está la ordinaria, la vigilancia, la inspección integral y la inspección por reclamo. Además, la Inspectoría también tiene competencia para recabar pruebas sobre posibles faltas disciplinarias cometidas por jueces o funcionarios judiciales, iniciar investigaciones disciplinarias contra jueces o funcionarios judiciales y formular acusaciones ante la jurisdicción disciplinaria,
judicial, tal como se establece en el artículo 6 del reglamento de esta ley, teniendo en concreto una finalidad general, la cual busca garantizar la transparencia en la administración de justicia, el respeto a los derechos humanos dentro del sistema judicial y la mejora continua en la gestión judicial mediante inspecciones periódicas y correctivas. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, justamente en el título 5, capítulo 3 del Gobierno y de la Administración del Poder Judicial, se harán menciones de algunos artículos, como lo son del 265 al 272. En el artículo 265 se hace mención sobre los magistrados y las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, los cuales podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional. Con esto queremos decir que se debe establecer un mecanismo de control y sanción sobre los magistrados del TCJ, asegurando la independencia judicial, pero también la responsabilidad de los jueces ante la sociedad. La remoción debe ser impulsada por la Asamblea Nacional y se requerirá una mayoría calificada de 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional para aprobar la remoción. Antes de la remoción, se debe garantizar al magistrado la posibilidad de ser escuchado y defenderse, pues esta solo puede ser procedente en caso de faltas graves ya previamente calificadas por el Poder Ciudadano. Por ejemplo, si la Asamblea Nacional considera que un magistrado ha cometido una falta grave, como la corrupción o el abuso de poder, y la falta ha sido previamente calificada por el Poder Ciudadano, podrá iniciar el proceso de remoción con la mayoría calificada requerida. Para el artículo 266 se habla sobre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se menciona y define la función del Tribunal Supremo de Justicia como el principal garante de la Constitución. Su principal atribución es la jurisdicción constitucional, que incluye la potestad de anular leyes o actos que sean contrarios a la Constitución. Por ejemplo, la anulación de leyes. Se puede declarar la inconstitucionalidad de una ley si considera que viola algún principio o derecho fundamental de la Constitución. Por ejemplo, si una ley restringe la libertad de expresión de forma excesiva, el Tribunal Supremo de Justicia podría anularla. En el artículo 267 establece que el Tribunal Supremo de Justicia tiene la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, así como la inspección de vigilancia de todos los tribunales de la República y las defensorías públicas. En otras palabras, se puede decir que el TCJ es la máxima autoridad judicial y supervisa toda la estructura del Poder Judicial. Este es responsable de la organización y funcionamiento del Poder Judicial, incluyendo la toma de decisiones importantes sobre la administración de los tribunales, además de supervisar y verificar que los tribunales de la República y las defensorías públicas cumplan con sus funciones y la ley. El artículo no limita la vigilancia del Tribunal Supremo de Justicia a los tribunales, sino que también incluye a las defensorías públicas, lo que implica que la dirección y vigilancia del TCJ abarca la totalidad de los órganos jurisdiccionales del Estado. Ejemplo, el TCJ decide sobre la asignación de recursos financieros y personal a los tribunales, lo que es un ejercicio de su poder administrativo. Además de que puede realizar inspecciones a los tribunales para verificar que se respeten los derechos de los ciudadanos y se cumpla la ley. Artículo 268. La ley establecerá la autonomía y organización, funcionamiento, disciplina e idoneidad del Servicio de Defensa Pública, con el objeto de asegurar la eficacia del servicio y de garantizar los beneficios de la carrera del defensor o defensora. Este artículo busca fortalecer la defensa pública para que sea un servicio de calidad y efectivo, y que los defensores públicos puedan ejercer su labor de manera eficiente y con los beneficios que su trabajo merece. Ejemplo, una persona sin recursos económicos que sea acusada de un delito tiene derecho a una defensa pública,
El artículo asegura que este servicio sea eficiente y que el defensor público tenga la autonomía necesaria para llevar a cabo una defensa adecuada independientemente de presiones o influencias externas. En la siguiente lámina presentada se puede ver la continuidad de los artículos. En este caso hablaremos del 269. El cual menciona que la ley regulará la organización de circuitos judiciales, así como la creación y competencia de tribunales y cortes regionales a fin de promover la descentralización administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial. Con esto queremos mencionar que el artículo busca contribuir la carga de trabajo y la autoridad judicial entre diferentes niveles, para que así la justicia sea más accesible a los ciudadanos. En pocas palabras, el artículo impulsa la creación de tribunales regionales y circuitos judiciales, para que así el Poder Judicial sea más cercano a la gente y no se concentre solo en la capital. Algunos ejemplos que podemos mencionar o que podrían existir, por lo menos en el tema de las cortes regionales, sería que en cada estado de Venezuela existan estas cortes con competencias para resolver casos que no sean de competencia federal, sino más en casos de violencia doméstica o pequeñas disputas comerciales. Estos serían unos ejemplos sencillos. También tenemos los circuitos judiciales, que se mencionan que se podrían crear estos circuitos en cada municipio o grupo de municipios con jueces que resuelvan casos de menor cuantía o de tipo penal local, para así facilitar el acceso a la justicia. Artículo 270 nos dice que el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Ciudadano para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. En resumen, este artículo menciona que el comité asesora sobre quiénes deberían ocupar estos importantes cargos judiciales, brindando recomendaciones al Poder Ciudadano para la selección de los mejores candidatos. Su finalidad es asegurar que los jueces y magistrados que integren el sistema judicial sean personas idóneas con la capacidad y los conocimientos necesarios para ejercer sus funciones con imparcialidad e integridad. Ejemplo, el comité podría analizar el currículo de un candidato a magistrado del TCJ, evaluando su experiencia legal, la trayectoria académica y la reputación profesional para así determinar si es un buen candidato. En esencia, establece un mecanismo para garantizar que la selección de los jueces y magistrados se realice de manera más transparente y profesional, con la participación de un órgano asesor que pueda evaluar y recomendar los candidatos más adecuados. Ya culminando, tenemos el artículo 272, que es muy relevante y es de gran importancia. En él menciona que el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Esto significa que las cárceles no deben ser solo lugares de detención, sino también centros donde se ofrezca rehabilitación y se protejan los derechos de las personas que se encuentran recluidas. Ejemplo, la rehabilitación. El Estado debe promover programas de educación, trabajo, terapia y otras actividades que ayuden a los internos a desarrollar habilidades y a prepararse para la vida fuera de la cárcel.